RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a saludar al señor Javier González Olechea Franco, experto en políticas, internacionalista. Le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, muy amable por compartir esta comunicación. Buenos días. Bien, hay dos temas que queremos abordar con usted. Primero es el tema del Acuerdo de Escazú y luego también ya la decisión adoptada en la víspera, el nuevo gabinete encabezado por Pedro Cateriano. Empecemos por este tema, el Acuerdo de Escazú, suscrito en el año 2018 en Costa Rica, ¿no? Usted ha hecho hace unos días un análisis bastante interesante, ¿no? Que tiene muchos puntos críticos que afectan al país y que podrían incluso desestabilizar al propio país, ¿no? Precisa que en uno de los artículos se podría paralizar la actividad económica y productiva. Por favor, coméntenos. El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional y siempre los tratados internacionales, por mi experiencia de más de 23 años en organismos internacionales, hay que observarlos muy cuidadosamente porque comprometen, en este caso al Perú, si se ratifica. Si bien se ha firmado, tiene este tratado que pasar para ser ratificado, aprobado por el Congreso de la República. Aún no ha sucedido esto. Por eso yo he elaborado un informe que ha alcanzado incluso al Congreso de la República, y en donde sustento mi oposición por ser de interés nacional a que el Perú forme parte del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú está conformado para América Latina y el Caribe, y hasta ahora solamente son 9 países, algunos muy pequeños, Antigua y Barbados, Guyana, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadinas, un par más, que lo han ratificado. Todos ellos no suman ni siquiera la población de San Juan del Lurigancho, y nosotros tenemos 53% de territorio peruano en la Amazonía. Y este tratado se aplica a todo el territorio. ¿Cuáles son los riesgos? En primer lugar, es que en el artículo específico referido al ordenamiento territorial establece que toda persona, y no hace distinción entre peruano y extranjero, debe o puede, y el Estado garantizar, la participación en el ordenamiento territorial del país. Esto quiere decir que es una facultad del Congreso establecer qué provincia está en qué lugar, qué distrito pertenece a qué lugar, y un defensor autodeclarado de los derechos ambientales debería participar en este proceso legislativo. Y esto me resulta a mí absolutamente inaceptable. El Perú tiene más de 3.000 kilómetros de fronteras que son porosas. Y entonces, cuando alguien se declara una persona que no distingue entre nacional y extranjero, el tratado, defensora de los derechos ambientales, podría impugnar cualquier proyecto o actividad, reitero, proyecto o actividad que esté en curso, en marcha, 10 años, 20 años o lo que fuera, y paralizarlo en la práctica. Incluso, dice el tratado textualmente, en situaciones de excepción, régimen de excepción. ¿Qué es un régimen de excepción? La pandemia, un desastre natural, y esta persona debe o puede, está facultada a requerirle a la autoridad pública la información sobre cualquier proyecto o actividad. Y el Estado le tiene que contestar en 30 días. Si se lo deniega, le tiene que explicar las razones jurídicas a cada persona por qué se lo deniega. Y si no está de acuerdo, puede recurrirla, dice el tratado. ¿Qué quiere decir esto? Llevarlo a los tribunales y enjuiciar al Estado. Pero va más allá, establece una nueva inmunidad para los autodenominados defensores de los derechos del medio ambiente, que todos estamos de acuerdo en protegerlo en un país con una enorme biodiversidad. Establece que deben ejercer sus funciones, no estar acreditados, ni títulos, no, cualquier persona, repito, nacional o extranjero, sin restricciones, y él dice punto.
Ahí acaba el artículo. ¿Qué quiere decir sin restricciones? Según el diccionario de la lengua, libre de toda coacción, impedimento y demás. Esto quiere decir entonces que estamos creando una inmunidad, incluso que no tiene un parlamentario, que tiene un antejuicio. Podría entonces cualquier persona desestabilizar un proyecto y evadir la acción de la Fiscalía y de la Justicia, porque dice textualmente sin restricciones. ¿Qué pasa con los 50 metros de retiro que tiene la costa peruana en favor de la Marina del Perú en salvaguarda de nuestro acceso al mar? Como no distingue el tratado entre zonas de seguridad nacional o no, dice que lo deja libre la legislación, pero sabemos que la legislación nacional, cuando se ratifica un tratado, se tiene en todo que adecuar a un tratado, y ese tratado tiene jerarquía constitucional. Entonces también pone en una grave situación de vulnerabilidad al Estado peruano. Por muchas consideraciones, incluso de parálisis económica, yo me pregunto, y en mi informe que ha alcanzado al Congreso, cuestiono, ¿qué necesidad hay para el Perú, que tiene enormes conflictos sociales, que tenemos cantidad de brechas sociales, que tenemos que proveer de calidad educación, salud, vivienda, donde nos falta a 6 millones de peruanos agua, donde hay más de 2,5 millones de personas que han perdido trabajo y otros 6 millones en situación de pobreza y extrema pobreza? ¿Qué necesidad tiene el Perú de ratificar un convenio que le amarra las manos y lo pone en silla de ruedas? Pero además, y esto no es un dato menor, el Estado peruano puede ser demandado por otro Estado, uno pequeñito que es nombrado, ante la Corte Internacional de Justicia, o llevarlo a un arbitraje. Sabemos cuánto cuestan los arbitrajes y sabemos que el Perú no necesariamente siempre defiende su posición en los arbitrajes y nos terminan costando fortunas. Repito, el artículo primero de definición o segundo sobre el público, de la participación del público, dice cualquier persona, grupo o asociación. ¿Y qué pasa? Además, dice que se le tiene que proveer la información en los métodos adecuados, inclusive de acuerdo a las tradiciones y a las culturas ancestrales, lo dice de otra manera. El Perú felizmente ha reconocido más de 54, 56 lenguas indígenas. Entonces habría que hacer un esfuerzo que es imposible de cumplir. ¿Qué pasa con los ayánicos, los sipivas, los cobía, los aymara, los que hablan solamente quechua, que van y piden una información en su idioma y en 30 días no se le puede dar, porque además hay muchos términos en el castellano y términos técnicos como geolocalización, como muchos términos técnicos que no tienen traducción a las culturas ancestrales, porque no existen en la mente ancestral. Sin embargo, el tratado dice que hay que dárselos. Entonces, es fácticamente imposible de cumplir. Y cuando uno no cumple algo a lo que está obligado, ¿a qué está sujeto? A que lo demanden, a que lo enjuicien. Entonces, es altamente vulnerable. Y recordando que los países socios del Perú, de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia y México, ninguno lo ha ratificado, ni lo va a ratificar, por supuesto. Ahora, doctor, Colombia, que es el país amazónico por excelencia de América Latina, menos. ¿Qué hacemos nosotros metiéndonos desarmados, descalzos, en un nuevo compromiso internacional que es exigible y judicializable? Esto quiere decir, nos pueden demandar interna e internacionalmente por su incumplimiento, cuando ni siquiera vamos a estar en capacidad de cumplirlo y tenemos otras tantas y muy necesarias prioridades y retos nacionales inmediatos. De manera que yo me pronuncio en contra de esta, después de mucho estudio, mucho análisis, y bueno, una experiencia de muchos años sobre la materia, sobre gobierno, sobre ciencias políticas, relaciones internacionales, en fin, he recorrido el mundo también, en contra
de que este despropósito sea aprobado por el Congreso de la República, porque ya fue suscrito por el gobierno de Perú en 2018. Y ya eso fue un error. En efecto, usted acaba de puntualizar algo que es conveniente que la opinión pública lo conozca. Este acuerdo lo suscribió el gobierno actual, siendo ministro de Relaciones Exteriores el embajador Popolicio, siendo ministra del Ambiente la doctora Fabiola Muñoz, y el presidente de la República tiene conocimiento pleno de este acuerdo. ¿Por qué no se informa a la población? Bueno, no solamente tiene conocimiento pleno, pero ahí hay que hacer una precisión. Curiosamente es una cosa muy extraña, porque la Constitución de la República dice que la política exterior la dirige el presidente de la República asistido por el canciller. La resolución suprema que firma el presidente y rubrica el canciller Popolicio, de entonces, le faculta a la ministra de Medio Ambiente a firmar el tratado en nombre del Perú. Algo muy extraño, porque normalmente es el ministro de Relaciones Exteriores. O sea, como que se puso un poco de costado. Entonces, no solamente tiene pleno conocimiento, sino que ha enviado un proyecto de lo que se llama resolución legislativa de 300 y tantas páginas, sumamente complejo, y además no diciendo todas las verdades y algunas mediatizándolas, para someterlo al Congreso de la República y haciendo mucha presión para que el Congreso ratifique este acuerdo, este tratado internacional, que además nos obliga a modificar una serie de disposiciones legales, cuando en el Perú hay más de 50.000 normas de tipo nacional, regional, local, administrativas y demás. O sea, más burocracia, más reglamentación para poder hacer menos. Y entonces, ¿quién va a invertir en el Perú? Ahora, si ya estamos en una situación crítica, que no solamente tiene conocimiento, lo ha promovido equivocadamente, porque el presidente de la República no conoce bien de estos temas, llevado por algunos sectores. Pero bueno, aquí estamos los ciudadanos para alertar al Congreso, porque la pelota está en la cancha del Congreso, y bueno, en mi caso he hecho un informe sustentado en las consecuencias, en lo que acabamos de mencionar muy ligeramente, todas las consecuencias críticas y la alta situación de vulnerabilidad que inclusive nos impide tener el control sobre nuestras propias fronteras. Ahora, señor Gonzalo Sarrachea, a través de nuestras redes sociales y todo, nos hacen una pregunta muy simple, ¿no? Que diríamos casi recurrente. ¿Por qué el Perú ha suscrito este acuerdo? ¿Por qué lo hizo? O sea, bueno, a ver, llevado quizás por como hablan del socialismo del siglo XXI. Este es el sueño del siglo XXV. Es un imposible. ¿Por qué lo ha hecho? Tal vez por consideraciones más ideológicas que otra cosa. Posiblemente, yo no quisiera calificarlo así, pero solamente la gente que he visto que ha estado detrás, y ahora que hay reacción, bueno, yo he estado en redes, sigo en redes, los medios me llaman, ya se han enterado que he hecho un informe al Congreso de la República, porque es público, bueno, ya viene entonces, dicen, ¿por qué a último momento? Bueno, porque lo han tenido escondido, muy poca gente ha tenido acceso. Una cosa tan importante, el gobierno que hablaba todos los días, el presidente en conferencia de prensa, debió hacer una pausa hace 6 meses y decir, en una conferencia de prensa formal, el gobierno del Perú va a someter al Congreso de la República, o debió hacer hace 2 años, ya que se habla de participación, porque el tratado es sobre la participación, el acceso a la opinión pública, a la información. Bueno, debió así informar hace 2 años, y por último someterlo a referéndum, a ver si los peruanos íbamos a aceptar esto. Yo creo que la mayoría del Perú, bueno, yo me hubiera puesto en plena campaña patriótica para que no se aprobara. Sin embargo, no se informó. ¿Por qué no se informó?
Si el gobierno cuando quiere informar, dura 2 horas informando sobre lo mismo todos los días. Bueno, esto es lo que ha sucedido, pero estando la pelota en el Congreso de la República, ahora sí yo estoy prácticamente dedicado. Yo espero que en un mes el Congreso de la República rechace y archive en la Comisión de Relaciones Exteriores este lesivo y pretendido convenio o acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional que, como todo tratado internacional, es una cosa muy seria, va a decir, porque además después uno no puede aprobar una parte y decir esta parte sí, esta parte no, lo que se llama las reservas. Este tratado no permite hacer reservas, o sea, o compramos todo el paquete o no compramos todo el paquete, y el paquete viene lleno de problemas. Digamos que es una caja con parte de la mercadería malograda y contaminante. Ahora, la otra pregunta es a la inversa, ¿no? ¿Qué pasa si no lo firmamos? Nada, se archiva y punto, no formamos parte. Porque para que un tratado internacional esté vigente en un país, tiene que ser ratificado. O sea, no basta con la firma del Poder Ejecutivo. Cuando es el caso de un tratado de derechos humanos como este, tiene que ser ratificado por el Poder Legislativo. Nada, no pasa nada. Podría... Un ejercicio teórico, hicieron un ejercicio, perdieron el tiempo y un montón de dinero durante 4 años, porque entonces gestó bajo la copresidencia de las juntas preparatorias del Tratado de Escazú entre Costa Rica y Chile. Por supuesto que ahora Chile no ratifica, que además no tiene ni siquiera un metro amazónico. Entonces hay que ser muy ingenuo, ¿no? Ahora, pero podría también señalarse que si no porque los que hemos leído, que los que nos están argumentando a favor de la ratificación de este acuerdo, es que debemos estar en una especie de la línea correcta de la protección ambiental del planeta, pero, ¿no? Pero si el Perú tiene suficientes leyes, cantidad de leyes de protección ambiental, tenemos fiscalías ambientales, hay delitos ambientales, es más, podemos legislar, como yo estoy en mi informe, podemos legislar internamente para mejorar incluso algunos estándares internacionales, pero no obligarnos jurídicamente, internacionalmente, para ser demandados por el convenio dice cualquier persona, grupo o asociación, y no distingue nacionalidades. O sea, 10.000 personas a la vez, es una locura. O sea, si la idea es mejorar los estándares, bienvenido. Nos juntamos, bueno, se juntan los especialistas en medio ambiente y hacen propuestas legislativas para mejorarlos, pero internamente. Si nosotros señalamos, por ejemplo, políticamente este asunto, señor Gonzalo Sarrachea, si perdemos prácticamente, como lo están señalando, entre otros que coinciden con su punto de vista también suyo, perdemos absolutamente la soberanía allí, entonces prácticamente generamos un Estado autonómico en la Amazonía, ¿o no? Bueno, a ver, no. Esto rige a todo el territorio del país. ¿A todo? Hay gente que... Todo el territorio del país. Cualquier proyecto o actividad. Todo el territorio, todo. Y obviamente llego a la conclusión de que esto es absolutamente innecesario. Por ejemplo, el artículo 2 dice, la parte es un país o una persona, ¿no? Garantizará los mecanismos de participación pública en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones, actualizaciones relativas a proyectos o actividades, así como otros procesos de autorizaciones que puedan tener un impacto en el medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Revisiones, reexaminaciones o actualizaciones. ¿Qué cosa es lo que uno revisa? Lo que ya está en marcha. O sea, se pueden paralizar los proyectos. Un proyecto agrícola, por ejemplo, Olmos, la creación de una cuenca acuífera, un campo en el distrito en la provincia de Sullana, en el distrito de Lacones, que están tratando de hacer un desvío para el curso de una cuenca de agua. Cualquiera va y dice, cualquier persona, ni siquiera... Perdón, ni siquiera es una institución que la puede hacer. Cualquier persona natural puede hacer la denuncia. No, en las definiciones, porque esto pues es lo importante, en las definiciones, que es el párrafo artículo 2,
se entiende por público, por una o varias personas, físicas o jurídicas, y las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas, que son nacionales o que están sujetos a jurisdicción nacional del Estado parte. Por ejemplo, un extranjero, cuando está sujeto a la jurisdicción del Perú, puede ser turista, y está en su condición de turista, y tiene que respetar los plazos de turista, pero no le impide declararse y venir cada 2 meses defensor de los derechos ambientales, de los derechos humanos ambientales, y pedir tal información, hacer tal manifestación. O sea, aquí no se distinguen nacionalidades. Yo, peruano, puedo ir, por ejemplo, a cualquier país que haya ratificado. Bolivia lo ha ratificado, Chile no lo ha hecho. Además, había mucho entusiasmo en el gobierno de Bachelet por esto. ¿Por qué no lo ha hecho Chile? ¿Por qué no lo ha ratificado? Porque tiene un diferendo en la Corte Internacional de Justicia de la Haya con Bolivia. Y hay algunos argumentos de la defensa chilena que se contradicen o que están en telejuicio con este acuerdo de Escazú. Y entonces le daría batería y artillería a Bolivia para ganarle en la Corte. Entonces Chile, muy nacionalista, dice, no, primero soluciono mi problema con Bolivia y después veremos. No lo va a ratificar nunca. Y como dije al principio, son 5 o 6 países pequeños del Caribe inglés que tienen que ver con lo que pasa en nuestro suelo. Pero cuando yo le decía en cualquier proyecto o actividad, ahí no dice si es un proyecto de gas, si tiene que ver con el petróleo, si tiene que ver con una mina, si tiene que ver con la Amazonía. No, cualquier proyecto o actividad. Nosotros vivimos en Lima y en San Isidro hay un mercado municipal que ahora está parado y quieren hacer una edificación más importante. Cualquiera puede decir, esto afecta al medio ambiente, porque le quita la perspectiva, porque hay gaviotas que vuelan por encima, tal y cual, y lo paraliza. Cualquier proyecto o actividad, no dice si es de mina, de energía, agrícola, una cuenca agrícola, el campo, si es Olmos, si es Majes. Por ejemplo, nosotros necesitamos hacer una carretera transversal a toda la costa del Perú. Un tren, es una necesidad nacional hacer un tren de Tacna a Tumbes. No se podría hacer, porque el paso del tren a 300 metros o 500 metros de la bahía de Paracas podría decir no. El ruido del tren desestabiliza, como se llama, el ecosistema de Paracas. Entonces habría que meterlo por la montaña. Esto es una locura. En realidad es incomprensible. No, es insostenible. O sea, ¿cuál ha sido el enfoque de mi análisis? El que he presentado. El documento que he presentado no son 400 páginas, no. Hechos, 13 páginas. ¿Cuáles son las consecuencias de los artículos principales aplicables al Perú, a la realidad peruana? Entonces yo pongo artículo tal y entonces hago preguntas. ¿Para qué? Para que el congresista se conteste a sí mismo. ¿Qué pasa, como dicen, en el régimen de excepciones? O sea, en pandemia. Dice que en régimen de excepciones cualquier persona, grupo de estos, puede también solicitar información en 30 días. Y si es en sus culturas ancestrales también. O sea, todos estábamos encerrados en cuarentena, y si ratificamos este Congreso, habría gente que podría estar circulando sin restricciones, como dice el convenio, el tratado. O sea, por encima, como yo se lo dije a unos congresistas, por encima de los congresistas, porque los congresistas pueden ser acusados, tienen antejuicio. No. Aquí dice el tratado sin restricciones. ¿Qué quiere decir sin restricciones? Nada. O sea, una libertad de arcángel. Ni papa. Nadie. Todos tenemos algunas restricciones y tenemos que cumplir las leyes. Y ahí dice el tratado sin restricciones. O sea, crea una figura inexistente en el derecho internacional público e inexistente en el ordenamiento jurídico nacional de cualquier país. Todos estamos sujetos a la ley. En este acuerdo dice que los defensores de los derechos
del medio ambiente, de los derechos humanos, deben actuar y el Estado debe garantizarles su ejercicio sin restricciones. Punto. Ahí acabó el artículo. Señor González Olechea, una pregunta. ¿Quiénes impulsan esto? ¿Quiénes están detrás de esto? Bueno, a ver, hay en el mundo mucha gente que apuesta por la desestabilización de los países, que se vayan pues a la quiebra prácticamente para comprar sus recursos nacionales por 4 monedas, ¿no? Su producción, lo que fuera, de afuera, ¿no? Y financian pues organizaciones internas que crean caos y demás. Siempre cuando alguien pierde, y esto que escuche bien el público, cuando alguien pierde, alguien gana. No todos pierden a la vez. Por ejemplo, en la pandemia, todos hemos perdido nuestras libertades y hemos perdido dinero a aquellos que han estado enfermos pagando fortuna por oxígenos y máscaras. Pero han habido algunas personas que han ganado, ¿correcto? ¿O no? Así es. Contésteme usted. Sí, es sea, eso lo estamos viendo a diario. Pierden y todo se va al basurero, no. Muchos pierden, pocos ganan. En situaciones, por ejemplo, baja la bolsa por una crisis de lo que fuera, y la gente ahora desesperadamente está vendiendo sus hipotecas, los que han perdido trabajo, vendiendo sus cosas para pagar sus créditos. ¿Quiénes ganan? Los que van a comprar en la puerta del desamparado el automóvil a 30% menos, la pequeña propiedad a 30%, la chacrita que estaba hipotecada en Huancabamba un poco menos. O sea, se deprecia. ¿Qué quiere decir se deprecia? Pierde precio. ¿Y quién gana? Quien tiene la capacidad de comprar más barato, porque espera que pase la crisis y lo vende a un valor real. Entonces, ¿quiénes ganan? Pues evidentemente los que están detrás de la desestabilización. Entonces, eso no es aquí en el Perú ahora, es en la historia humana, porque pensar que todos los hombres actuamos por el bien, por el interés nacional, pensar que todas las empresas, organizaciones, tienen un fin benéfico. No, pues, este no es el paraíso. Estamos encaminados al paraíso. Así es. Ni siquiera los suizos, porque cuando se fue al derrumbe la Unión Soviética y sacaron un montón de dinero con la privatización, ¿dónde se lo llevaron los rusos jerarcas que privatizaron el petróleo? A Suiza. O sea, Rusia se hundió y los suizos se enriquecieron. Muy clara la explicación que nos ha dado el doctor Javier García Olechea. Es los hechos, o sea, porque yo puedo invocar el artículo tal del Protocolo de Río, la Convención de Ginebra de Tratados Internacionales de 1969, puedo invocar otros instrumentos y finalmente he sido alto funcionario de las Naciones Unidas más de 20 y tantos años. Algunas veces he sido jefe de misión con estatus de embajador. No, hay que aterrizar las cosas en la vida real. El impacto en la olla. Y ahora que estamos en situación no de pospandemia, aún de pandemia, donde tenemos pues 30-40% de economía deteriorada, donde hay gente precarizada. ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está el interés de mutilarlos, de cortar las piernas? Esto es una reverenda locura. Para no expresar una palabra que sea soez. Así es. Como siempre, yo le agradezco, doctor Javier González Olechea, por habernos permitido esta comunicación y sobre todo con las precisiones que nos ha hecho, ¿no? Claro, porque usted mencionaba, y termino, usted mencionaba, sí, hay otra gente que, bueno, está comenzando a levantar la voz, sí, pero fuimos pocos los que nos dimos cuenta al principio, ¿no? Hace 2 o 3 meses y que hemos destapado esto que está bien tapadito, bien encarpetadito para que sea aprobado por el Congreso de la República. Y ojalá que así lo sea. Le estoy dedicando el tiempo completo porque esto es un asunto de interés nacional, no es partidario, nada, interés nacional. En efecto. Entonces me llaman los medios, además me están llamando, inclusive con ese video que solté hace 3-4 días de 2 minutos y medio, cualquiera pone Javier González Olechea
con Z, y lo encuentro en YouTube, 2 minutos y me están llamando de otros países, porque además yo he sido profesor visitante de otros países, profesor acá, que no han ratificado para que yo les explique, porque esos países también están en proceso y los están presionando para ratificar. Entonces yo les estoy dando mi opinión, porque tampoco les conviene. Me han llamado de Argentina, me han llamado de México, me han llamado de Estados Unidos, que no forma parte, pero gente interesada en lo que pasa en el Perú, me han llamado de Alemania, en fin. Claro. Pero porque, bueno, estoy levantando la voz sin insultar a nadie, sin descalificar a nadie. Yo, claro, sin decir fulano está detrás de esto, tal institución está detrás de esto, no. Yo no entro a ese tipo de calificaciones. Yo voy a las consecuencias reales, en la vida cotidiana, sobre la base de un conocimiento, obviamente, del derecho internacional público y las relaciones internacionales de casi 35 o 40 años, ¿no? Muy bien, doctor Javier González Olechea, nuevamente nuestro agradecimiento por compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. Le agradezco, muy buenos días, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. RCR, la red que comunica y une al Perú.